Cuando lo tenga, menos fuerte, amén. Amén. 1. Romanos 11:29. ¿Lo tenemos, amados? Dice el Señor: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Levante su mano derecha en alto. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual está siendo desatada. Padre, yo te quiero suplicar algo, que lo que predique hoy pueda incomodarse, de tal manera que podamos tomar decisiones en nuestra vida en favor de tu propósito establecido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrace a alguien y dígale: este día es tu día. Yo me recuerdo que hace muchos años, quizás alrededor de unos 30 años, quizás aproximadamente, o quizás más, personalmente yo estaba luchando con mi llamado, ¿verdad? Yo en ningún momento pasaba en mi cabeza querer ser pastor. Yo era feliz sirviendo en la iglesia donde yo me reunía, y era feliz pues haciendo lo que en algún momento, pues en ese momento a mí me tocaba. Yo me recuerdo que cuando inicié, estuve en 2 ministerios. Estuve en escuela dominical, y mi trabajo no era dar clases, era llevar a los niños que querían hacer pipí. Yo los llevaba. Ese era mi trabajo que yo hacía para el Señor. Y a mí me dejaron también en el área de protocolo. En esa iglesia se llamaba acomodación, y me dejaron en una zona donde habían hermanitos bien difíciles, donde uno les dice dónde se debe de sentar, y ellos se sientan donde ellos quieren. Pero eso es en la iglesia donde yo estaba. Aquí es pura belleza, hermano. Mire la película que está la par suya. Y de entrada ahí me puso el Señor, ¿verdad? Y ahí fue donde empecé. Y yo estaba feliz y tranquilo, hermano, tranquilo. El punto fue, hermano, que de repente el Señor empezó a inquietar mi corazón. Y el Señor empezó a poner en mi vida el deseo de transicionar un poco más allá. En ese tiempo no conocía lo que el Señor, por su gracia, conozco ahora. Lo poquito que conozco, pues no lo conocía antes. Entonces, para mí, el mundo completo era ser pastor. Entonces, basado en eso, yo decía, había gente que también me ayudaba, ¿verdad? Y me decía: es que vos traes para pastor, es que vos vas a ser pastor. Y a mí me daba cólera eso, me molestaba. Y de repente, pues mi abuelita iba a una iglesia pentecostal y me dijo: a mí el Señor me dijo que vos vas a ser pastor. Y una vez le salí con la espada desenvainada, la pobre viejita, y le dije: mira, a mí no me ha dicho nada el Señor. Decirle que me diga a mí, porque a mí no me ha dicho nada. La cosa es que iba pasando el tiempo y le iba poniendo. Llegó un momento que uno le pide señales a Dios, y le estoy resumiendo muchas cosas, pero quiero enfatizar esto. Llegó un momento que le dije al Señor: si tú quieres que yo te sirva en el pastorado, dame una señal. Quiero decirle que en ese tiempo yo no creía en lo profético. Quiero decirle que en ese tiempo yo no creía en nada de lo que es lo sobrenatural. En nada. Me burlaba, me reía, tenía un repertorio de chistes para los que hablaban en lenguas. O sea, le decía cosas que me da pena decirles. Entonces yo dije para mis adentros, dije: Señor, háblame. Pero como yo no sabía de qué manera me podía hablar Dios, agarré la Biblia y dije: bueno, háblame, Señor, como aquí está la Biblia y esta es tu palabra, yo quiero que me hables. Y cerré los ojos. Esto no se hace, pero en mi ignorancia lo hice. Le repito, esto no se hace porque no es al azar, pero Dios tuvo misericordia de mí, y como no sabía nada, era un ignorante, digo: vaya, que sea de esa manera, le voy a hablar a este. Y cerré los ojos, ¿verdad? Aquí, Señor, hablando. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. No, esto no. Y lo cerré. Señor, quiero que me hables, porque lo que acabas de decir es de casualidad. Y adivinen qué versículo salió. Abrace la belleza que está a la par suya y dígale: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Diga conmigo: irrevocables. ¿Sabe qué es irrevocable?
inconforme, según esa expresión en el griego, sin cambio de propósito. Dios no va a cambiar de pensar porque tú le hagas berrinche. Dígale a alguien, más si lo mira trompudo. Dígale. Dios no va a cambiar sus planes por ti. Yo siempre he creído que Dios es un estratega fabuloso y que Dios ha decidido que personas específicas hagan trabajos específicos. Y Dios en su misericordia nos eligió para algo. Y en ese algo Dios no va a cambiar de opinión. Y te va a insistir hasta que tú lo comprendas y hasta que tú lo entiendas. Hemos estado predicando todo este tiempo, estos días, el hecho de que Dios no nos ha llamado simplemente, santo, Dios no nos ha llamado simplemente para que estemos sentados en una silla, ni tampoco solo detrás de un púlpito, sino que Dios nos ha llamado para que podamos nosotros ser un referente en la sociedad. Ya se acabó el tiempo, hermano, y si usted se muere ahora, diría su alma. Ya se acabó el tiempo de los trataditos. Se acabó ese tiempo de un evangelismo irresponsable o de una paternidad irresponsable. Se acabó ese tiempo, porque ahora entendemos que la salvación no es el propósito del todo, es el inicio. Y lamentablemente lo hemos hecho una meta. Pero ahora entendemos que nosotros somos un referente en la sociedad. Ahora entendemos que somos agentes de cambio en la sociedad. Ahora entendemos que el Señor no solamente nos ha puesto en este lugar para venir a la iglesia, sino para poder transformar el lugar donde Dios nos ha establecido, el jardín donde Dios nos ha puesto, el ser la semilla de mostaza donde debemos de estar y poder afectar a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén a lo que ustedes dicen? Entonces necesita alguien como tú. Dios no ha equivocado contigo. Yo dije, no, yo quiero ser empresario. Y yo digo, no. Yo le dije, Señor, hagamos algo, hagamos un trato. Y a veces pensamos que Dios es coyote. Hagamos un trato. Déjame hacer billetes y te predico los domingos. A otros los voy a dejar, pero a vos no. Yo siempre le huía a esto, hermano. Y yo le acepté al principio ser pastor, porque era empresario a la vez. Pero algo que yo había dicho era, yo jamás voy a vivir por la fe, jamás. Yo no voy a estar dispuesto a estar esperando si los hermanos ofrendan para comer. ¿De qué ganan dinero? Voy a trabajar, voy a echar llanta y yo me voy a pagar todo. Es más, si yo puedo pagar la iglesia, yo la pago. Dígale que está la pasión. Mira dónde está ahora, dígale. Hermano, y lo intenté. Hasta que Dios me hizo entender que era lo que Él quería. Y aquí estoy. Lo demás es testimonio que usted ya conoce. ¿Qué quiero decirle con esto? Que así como mi persona, hay muchas personas en la Biblia que han pasado esos procesos y que no han querido muchas veces entender de primas a primeras de que son referentes en la sociedad. Porque es fácil ser cristiano el domingo. El punto no es el domingo, el punto es el lunes. Porque hay gente que no va a venir, no va a llegar a una iglesia. Hay gente que por más que le diga que vamos a dar una cena al final para que se quede, no va a venir. Entonces, hay gente que va a querer servicio delivery. Y el servicio delivery es que usted le lleve el evangelio hacia donde ellos están, en la oficina. Ellos van a estar esperando de que usted les hable. Pastor, yo que les predico, a veces no es necesario ni hablar, porque tus hechos son los que gritan. Así es. Al momento de hacer negocios, ellos van a ver la diferencia. No, este hace negocios diferente. No, hombre, este tipo, no, es que es raro. ¿A cuánto les han dicho que son raros? Pero raro porque es la cosa bien, ¿verdad? Me han dicho a veces, ¿y usted qué tiene de diferente? Como alguien me dijo, ayer fue, por cierto, usted es pastor, me dijo. Dígale que está la par suya, ya no te puedes esconder, dígale. Así es. Ya no te puedes esconder. Es que el que tiene la luz de Jesús se le nota, hermano. El que sale en esta tierra se le nota, hermano. La gente lo puede ver, hermano. Es más, cuando usted ha pateado el cable también se le nota, hermano. Santo. ¿Aló?
Por eso nos volvemos referentes en medio de la sociedad. Por eso es que Dios nos ha llamado a meternos en diferentes estratos de la sociedad para poder impactar y hacer diferencia. Pero en este día le quiero hablar de un hombre, al igual que nosotros, en principio comunes y corrientes, pero que después de tantas cosas Dios hizo algo muy especial. Y les quiero hablar de alguien que para ustedes creo que es un referente dentro del Nuevo Testamento, y por supuesto para mí es una de las personas que más admiro en el Nuevo Testamento, y es el apóstol Pablo. Abra su Biblia, por favor. Ay, Pablito. Algún día le voy a hacer varias preguntas a Pablo. Tenga la Biblia abierta, por favor. Y mire Hechos capítulo 9, versículo 1. El apóstol Pablo era un hombre que su papá también era fariseo. Él también era fariseo. También ciudadano romano. Y por si fuera poco, era un hombre educado, era un hombre de formación. No era un hombre de la calle, no era un hombre analfabeta, no era un hombre iletrado, era un hombre preparado. Es más, no fue a una escuela, tuvo maestro particular. Yo no sé cuántos de los que está aquí ha tenido la oportunidad de tener un maestro particular solo para usted. No sé si ha tenido ese privilegio, pero el apóstol Pablo sí lo tuvo. Estudió a los pies de un hombre que se llamaba Gamaliel, que también era un célebre fariseo, doctor de la ley, y también era miembro del Sanedrín. Dicho en otras palabras, este cipote, en ese momento era un muchacho, este cipote tenía muchas cosas que el resto de la población no tenía, y tenía muchas facilidades y tenía muchas habilidades que había aprendido durante ese tiempo al estar en medio de doctores de la ley y en medio de fariseos. Cuando hablamos acerca de su juventud, hablamos en Hechos capítulo 9, versículo 1. Mire por favor lo que dice del apóstol Pablo. Entonces Saulo, estoy leyendo Hechos 9:1, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase del camino, fuera hombre o mujer. Amado, este tipo tenía conectes en el gobierno, había una relación dentro de la parte religiosa y la parte del Estado, el gobierno. Roma, los judíos, había un nexo entre ellos, tanto así que le pidió cartas para poder meter preso a gente que proclamaba el Evangelio. Bendito sea Dios que no vivimos en tiempos así, donde hay una persecución para aquellas personas que conocen del poder y del amor de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo era un perseguidor, era alguien que perseguía a la iglesia. Yo creo que usted y yo tenemos el privilegio de no ser perseguidos, pero más de alguna vez hemos perseguido a algún cristiano, porque cuando no éramos cristianos, no sé, quizás hablo por mi persona, pero muchas veces fuimos gente que persiguió, no con el ánimo de matar a alguien, pero sino muchas veces hablamos de aquellos que fueron cristianos. Es más, yo me recuerdo que en mi casa, yo por mucho tiempo puse hasta un rótulo ahí en la pared, porque yo por mucho tiempo en mis inicios, a mi manera, buscaba a Dios, como lo hizo el apóstol Pablo. Por mucho tiempo yo estuve en una institución salesiana, y a mí me enseñaron a atacar con todos los poderes a los hermanos separados, como le llaman ellos, o los hermanos protestantes. Yo tenía en la parte de afuera, tenía un rótulo que decía algo como esto: nosotros somos católicos, no admitimos propaganda protestante. Y la persona que me estaba instruyendo me dijo, y póngale Gálatas 1:7 o 1:9, creo que era uno de los dos, donde dice que cualquiera que predicase un evangelio diferente al que yo he anunciado, sea maldito de Dios. Y lo había claro, lo había puesto en la puerta de mi casa. Y así la pirringa, 14 años tenía. Así como el apóstol Pablo, lo más seguro que los que estamos en este lugar, una buena parte, éramos personas que perseguíamos a aquellos que anunciaban del Señor. Con mucho cuidado, mire la persona que está a la par suya y pregúntele, ¿tú eras uno de esos? Dígale, de que hablaba mal de los evangélicos. Yo me recuerdo que había, a la par de mi casa, había una señora, y ellos eran pastores, hermano, y empezaban ellos a cantar.
Y nosotros, como yo empezaba, era de aquellas alabanzas de iglesias tradicionales, ¿verdad? Y empezaba a alabaré, alabaré, alabaré. Entonces cuando empezaba a decir que bulla esto, y le daban un volumen al equipo de sonido, hermano. Mire, alguien se está sonriendo y ya te acordás cuando vos hacías lo mismo. Y de repente, hermano, llegaban a visitarnos porque tal vez estaban evangelizando y eran de los primeros que nosotros les cerramos las puertas. Yo no sé cuántos habrán hecho eso por mucho tiempo. Pero el apóstol Pablo no solo perseguía, los metía preso y era testigo de la muerte de muchas de estas personas. Es más, tenemos el caso de Esteban, un poquito atrás, Hechos capítulo 7, 55, cuando ahí habla que Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, había puesto los ojos al cielo y vio la gloria de Dios, y que estaba Jesús a la diestra. Y él expresa y dice: aquí yo veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. En el versículo 57 del capítulo 7 dice: entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él. Y dice en el 58: le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Quiero decirles que Saulo, si bien es cierto, consentía la muerte de la gente, pero él creía que con eso servía a Dios y por eso lo hacía bien. ¿Aló? Hermanos, yo hace mucho tiempo, al igual que ustedes, buscábamos a Dios de nuestra manera, ¿o no? Claro que sí, porque esa era la forma como nos habían enseñado. Esa era la forma que nos habían dicho: este es el camino. El apóstol Pablo pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto. Entonces se levanta un grupo que piensa diferente y que está en contra de lo que piensan las mayorías. No, esto hay que matarlo, hay que meterlos presos. Yo me ofrezco de voluntario y yo los meto presos. Él creía que estaba sirviendo a Dios. Lo que quiero demostrarles en esta hora, que el apóstol Pablo en ese tiempo, que era Saulo, no era ningún sencillo. Era alguien peligroso. Era alguien que en ningún momento tenía un ápice de decir: no, este es buena gente. Probablemente era buena gente con los mismos, con los propios de ellos, pero ante los otros cristianos no podía verlo porque lo podía asesinar. Diga conmigo: Saulo. Era un hombre que en medio de todo eso, él creía que estaba cumpliendo la ley. En el capítulo 26, versículo 5, mire lo que dice de Hechos de los Apóstoles, dice: ellos me conocen desde antes. Si quisiera testificarlo, que conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión viví como fariseo. Era un hombre que guardaba la ley. Yo no sé cuántos fueron, bueno, yo creo que la mayoría hemos sido de abolengo católico. Pero yo no fui católico de nombre, yo fui un verdadero practicante. Y yo quiero decirles, hermanos, que yo en mi estado y en el conocimiento que me habían dado, yo lo servía con todo mi corazón a mi manera. Es más, quiero decirles que hay mucha gente que está dentro del catolicismo y lo hace con un corazón sincero. Es más, yo estaba ahí y cuando empezaba a ir a la iglesia cristiana, yo decía: no, yo no me quiero pasar para allá. Para mí fue una lucha tremenda, porque yo decía: no, mejor voy a orar para que algo suceda aquí. Yo fui uno de los fundadores de la iglesia carismática que estaba en el Ricaldón en ese momento, de una de las comunidades, y para mí fue tan difícil el poder transicionar. Cuando yo empecé a ver eso, me identificaba con el apóstol Pablo, porque hay mucha gente, y amado, no me lo va a dejar negar, hay mucha gente que tiene buen testimonio, más que algunos que se sientan en la iglesia cristiana evangélica. ¡Santo! Por eso no hay que juzgarlos, porque todos hemos pasado por ahí. Lo que hay que hacer es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. La religión no da libertad. Es más, la iglesia no da libertad. El único que da libertad se llama Cristo Jesús. Entonces hay que hablarle de Cristo Jesús. Cuando uno entiende eso y la antesala, uno dice, Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer? El apóstol Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Al igual que nosotros, muchos de nosotros pensamos que le servíamos a Dios. Pero hay una gran diferencia entre la religión y el reino. Diga conmigo, hay diferencia entre religión y reino. La religión te enseña tradiciones. El reino te enseña revelación. Nosotros nos movemos por revelación y no por tradición. Amén. ¿Aló? Me doy a entender, ¿verdad? Y por eso los cristianos no vamos a ver, por ejemplo, o participamos de las actividades de esta semana. Las aprovechamos para pasar con la familia, las aprovechamos para estar juntos con hermanos de la iglesia, pero no somos partícipes de este tipo de actividades, porque nosotros nos movemos por revelación. ¿Y qué es lo que dice la revelación? Todo lo que está escrito en la palabra. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si no lo dice, no lo hago. Está conmigo todavía. No voy a hablar de Romero, pero se habla más de Romero en esta semana que de Jesús, hermano. ¿Aló? Yo sé que voy a perder puntos con alguna, va a ser la belleza que está en la par suya. Y dígale, Dios te ama, hijo, dígale, Dios te ama. Pero cuán importante, un día vamos a tocar ese tema, pero cuán importante es que nosotros podamos entender que el reino no tiene que ver nada con la religión, jamás. Se lo voy a demostrar. Y se lo voy a demostrar de esta manera. Hechos, capítulo 9, versículo 3. Y búsquelo, por favor. Dice el Señor. Aquí empieza a relatar el apóstol Pablo cómo fue su conversión. Era un hombre que ya conocía la Biblia, pero estamos hablando de un hombre ignorante. Pero la gente, muchas veces la gente que tiene conocimiento no necesita más conocimiento o más información. Lo que necesita es revelación para salir de las tinieblas a la luz. Hechos capítulo 9, versículo 3 dice: mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, yo no sé si alguno ha tenido la experiencia de escuchar que alguien le habla, usted se da vuelta y no hay nadie. Y tal vez le están haciendo una broma. Pero esto ha de haber sido tremendo, ¿no? Esto ha de haber sido tremendo. Escuchar una voz y no ver a nadie. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí está la revelación. Él dijo: ¿quién eres? Curios. ¿Cómo es eso? Curios es una expresión en el griego que significa rey, jefe, soberano. ¿Por qué le estaba dando un título el apóstol Pablo de jefe, de rey, de soberano a alguien que no estaba viendo? Porque entendió por revelación que el que le estaba hablando tenía mayor autoridad que él. Porque lo botó a tierra. ¿Aló? Solo le habló y cayó en reposo. Este no le puso mano, no le empujó, no le echó zancadilla, ni le sopló y cayó a tierra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Curioso. ¿Quién eres, rey? ¿Cómo es eso? ¿Y no era este el gran hombre que estaba persiguiendo y matando a medio mundo? ¿No era este el que andaba persiguiendo a los cristianos y los está metiendo presos? ¿No éramos nosotros los que perseguíamos a la demás gente con nuestras palabras, con nuestros comentarios y hablábamos mal de ellos? Abrace a alguien y dígale: creo que Dios es bueno contigo. Dígale. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me andaba buscando. Aquí estoy.
pero levántate, entra en la ciudad. Fíjate que no le dijo que fuera a la iglesia. Le dijo que fuera a la ciudad. Por eso esta iglesia no es clavada con el templo. Sino Dios nos da un templo, pues gloria a Dios, pero si no nos los da, pues nos seguimos reuniendo. Y si un día Dios no quiere que nos reunamos acá, sino debajo de un palo, pues lo vamos a hacer debajo de un palo. Me estoy dando a entender. Porque la iglesia no son 4 paredes. Para mí la iglesia es la ciudad de San Salvador. Así es. Y los que están allá afuera, aunque son ovejas perdidas, pero son ovejas, son sus hermanos que necesitamos rescatarlos y volver otra vez, que ellos puedan lograr llegar al redil. Me estoy dando a entender. Le dijo el Señor: vete a la ciudad y se te va a decir lo que es preciso hacer. Interesante, porque en ningún momento le dijo: mira, cerrar los ojos, repetí después de mí: Señor Jesús, repetimos, Señor Jesús, yo te recibo hoy, ahora te me vas para la iglesia. No le dijo eso. ¿Aló? Dígale a alguien. Versículo 7. Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, pero enmudecidos. A la verdad oían la voz. Imagínate, estos se quedaron atarantados. Porque lo mismo que oyó el apóstol Pablo, lo oyeron los demás. Pero no veían a nadie. Entonces Saulo fue levantado. ¿De dónde? Del suelo. Y aún con los ojos abiertos, no veían nada. Así que guiándole de la mano, le condujeron a Damasco. Ahí está el hombre gran poderoso que era. Por 3 días estuvo sin ver, 3 días. Y no comió ni bebió. Del gran agüite que tenía, este fue su primer ayuno. Aquellos que dicen: ay, pastor, yo no puedo ayunar, a mí que me cuesta. Pídele a Dios que lo deje hecho por 3 días. No le va a dar hambre, se lo aseguro, hermano. El apóstol Pablo ya le pasó. 3 días, hermano. 3 días ni comió ni bebió. Hermano, estamos hablando de una persona preparada, de una persona que tenía conocimiento, de una persona que tuvo un profesor particular. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona docta. Y que de repente, con que a veces a nosotros nos cuestionan: es que este es loco, este es loco, este escucha voces, dice que Dios le habla. ¿Aló? Con que a nosotros así nos agarran, hermano. Y que este anda creyendo de que a veces siente cosas. ¿A cuánto les han dicho esto? Es que siente como que anduviera algo raro aquí, y este anda sintiendo así cosas raras. Al apóstol Pablo le pasó exactamente lo mismo. Me encanta esto, porque el apóstol Pablo, ese fue su llamado. Su conversión inicia ayunando. Hechos capítulo 9, versículo 10. Dice: había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías, póngale su nombre por favor. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate. Dígale que está a la par suya, es tiempo de levantarse. Ve a la calle que se llama a la derecha y busca en la casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí este está orando. Miren qué nivel de revelación. Diga conmigo: el reino se mueve por revelación, la religión por tradición. Dice: porque aquí uno que está orando y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías, o sea, vos, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, yo he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve
Porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre ante los gentiles, ante los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. El apóstol Pablo, hermano. Y a Ananías se le puso la carne de gallina. ¿Qué quiere que yo vaya? Qué privilegio para Ananías que Dios le haya hablado de una manera tan directa. Pero una cosa, qué bonito escuchar la voz de Dios, como usted la ha escuchado ahora. Pero otra cosa es obedecerla. Está bonita, pero quizás no es tan cierto lo que me dijeron, ¿verdad? Quizás no es conmigo. Quizás es con el que está a la par mía. Pégale un pedazo al que está a la par suya. Quizás con Bohelia. Pero cuando Dios nos habla, le echamos el muerto a otro para no asumir nuestra responsabilidad. Entonces, cuando Ananías, Dios lo manda, sabía de que ese hombre metía preso a cualquiera. Y hermano, ese era un hombre que no andaba amagando para matar a cualquiera. Que yo vaya, si este hombre aquí tiene autoridad. Te estoy diciendo que lo vas a ir a ver. Si el Señor hubiera sido salvadoreño, le agarras tus tiliches y te mueves ya. Y te mueves y le hablas, porque a este lo voy a usar. Amado hermano, usted es Ananías. Ya no huya. Usted no necesita púlpito para ir a orar por alguien en la calle y decirle que Jesús lo anda buscando, porque instrumento escogido es Él para su gloria y para su honra. Por favor, sacuda a alguien y dígale: vos sos Ananías. Pero a mí no me ha hablado Dios. Dígale: yo te estoy hablando en nombre de Él. Dígaselo: yo te estoy hablando en nombre de Él. Yo no sé quién es tu Ananías, pero no me va a dejar negar que todos conocemos a un Pablo. En nuestras casas todos conocemos a un Pablo. No me va a dejar negar que a veces hay gente en nuestra familia que representan a Saulo de Tarso. Gente difícil, gente dura, gente que no quiere nada con Dios, gente que pelea por religión. ¿Aló? Gente que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de avergonzarlo en público. Pero diga conmigo: yo soy Ananías. Y Ananías, ojo con esto, Ananías no fue a la iglesia. Yo lo espero aquí todos los domingos. Y ofrendo, porque tenemos que pagar todo este volado. Por favor, por vida sola. Pero ojo con esto. Ananías no lo mandaron para el holiday. Yo he estado feliz, ¿verdad? Ya chivo, ya era acondicionado, ¿verdad? Y yo, tal vez me la cara y me dan de comer a mi noche. Ananías lo mandaron a la marginal. Allá lo mandaron. Me están diciendo que me van a rentear. No, Señor, si es ver el palabrero. Y me están diciendo que vaya y ore por él. Sí, pero vaya a la casa de él. Porque este ya tuvo una visión, porque está orando. Imagínense la revelación que tenía el apóstol Pablo cuando empezaba. Y que demás con 3 días de ayuno, hermano. Con 3 días empieza a ver de todo usted, hermano. Lo que pasa es que no todos se han animado a hacer un ayuno de 3 días. Ya con eso, hermano, Ananías dijo: Señor, voy o no voy. Voy o no voy. Anda, porque instrumento escogido me es este. Por favor, ahorita usted es un Ananías. Y hay un apóstol Pablo en su casa. Hay alguien que usted sabe que es una ficha. Pero los más difíciles son los que Dios más usa. Los más difíciles de convencer son los que Dios más usa.
Los más perdidos, hermano, y los que están más enlodados en el mundo, los que están más tirados a la calle, son los que utiliza el Señor para que sean su instrumento y que sean agentes de cambio en la sociedad. Nunca subestime, porque puede ser, ese hombre puede ser un Pablo. Los resultados que tuvo Pablo no los tuvo ningún otro de los apóstoles. Es más, el apóstol Pablo, que no fue de los 12, para aquellas personas que no creen que hay más apóstoles después de los 12, el apóstol Pablo fue de los 12. ¿Y él cómo hacía la Santa Cena? Si él no estuvo ahí. Pero él dice en primera carta de los Corintios, capítulo 11, porque yo recibí del Señor. ¡Wow! Diga conmigo, revelación tiene que ver con reino. Y la religión tiene que ver con tradición. Por eso no vamos a ver alfombra. Es un comercial. Usted puede tener a su Pablo, o su Saulo, mejor dicho, en su lugar de trabajo, y que todos los días lo está viendo, y puede ser que sea su jefe, y lo está observando. Vamos a ver si es cierto. No le voy a pagar hasta después de vacaciones, quiero ver cómo reacciona. Y usted por dentro, pastor, que hombre más injusto que es tu Pablo. Ay, pero lo quiero desarmar, porque es que ¿cómo me hace esto? ¿Por qué no me pagó antes? Yo sé que puede. Dígale, póngale la mano a alguien, tenés paz, dígale. Tenés paz, porque ese hombre injusto, ese hombre o esa mujer amargada o amargado, ese hombre que no sabe, que cree que sabe de Dios, pero no sabe nada, porque puede tener conocimiento y letra, pero no tiene experiencia con Él, relación con Dios. Ese hombre va a ser un instrumento escogido de Dios, como muchos de ustedes, hermano, como muchos de nosotros. Nadie daba 5 por nosotros, hermano. Había gente que no creía en nosotros. Había gente que decía, no, hombre, cristianamente no, si te la cola Judas, si te lo dejan en la familia, este es el hijo del anticristo. Si el número de Dewey es 666. No, hermano, si, cuando se acerca y no se ha bañado, huele a azufre. Es que este tipo, no, hombre, si lo llevan a la iglesia, va a dejar dañado todo. Y si lleva a los hijos, hermano, mejor que ni los lleve, porque caminan en las paredes. Ve, porque instrumento escogido es este. Diga conmigo, yo quiero ser una Ananías. Ay, amado, usted tiene a alguien en su lugar de trabajo, usted tiene a alguien allí donde estudie, en el colegio, en la universidad. Es más, Dios le puede poner a su Pablo cuando vaya a usted para su trabajo o la universidad en el bus y lo pone que se siente a la par suya. ¿Aló? Puede ser que su Pablo sea el mañoso que le esté robando. Como una vez un pastor llegó bien enojado, llegó a mi oficina y íbamos a reunirnos ya hace un buen rato. Bravo llegó y me dijo algo como esto. ¿Y qué te pasa, hombre? Vas a creer, me dijo. Un hombre me puso una cuchilla, me dijo. Te robaron. Así me dijo, pero estoy bravo, me dijo. Porque cuando me robó me dijo, o cuando me pidió mis cosas, me dijo, dame el pistola. Digo, a ver que no ando nada, me dijo. No ando, le dije. Dame el guacho, le dijo. Digo, a ver, lo que tengo un caso, pero con K. El ladrón guardó la cuchilla, se metió la mano en la bolsa. Toma, te voy a dar una cura porque te vayas en bus, le dijo. Por eso yo hablaba el otro. Yo no sé si el ladrón que lo va a querer asaltar sea su Pablo. Yo no sé si su Pablo es su suegra. O su nuera. Esta sí era. ¿Aló? O su padrastro. ¿Está conmigo todavía? Sí.
o el catedrático de la universidad que le lleva hambre. Alguien está hablando del Señor ahorita. O alguien que usted le tiene cariño y también él le tiene cariño a nivel de amistad, pero no quiere nada con Dios. Mira, cualquier cosa, pero no toquemos el punto de religiones. Ese es tu Pablo. Ese es tu Pablo. Por eso en esta hora Dios está levantando a Ananías para que no tengan temor de hablarle, aunque estén arriesgando a meterlo, que lo metan preso, aunque esté en riesgo su propia vida.